Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en unos estudios bíblicos muy interesantes. Hoy vamos a hacer un análisis de varios estudios bíblicos de Tito Martínez. Vamos a ver puntos clave de doctrina, contrastándolos con lo que él describe como enseñanzas de los falsos testigos de Jehová. Tocaremos temas como el juicio final, quién es Cristo, profecías del Apocalipsis. Bueno, un poco de todo eso. Exacto. Y lo importante aquí, creo, es fijarnos en cómo Tito Martínez interpreta textos bíblicos muy concretos. Analizaremos sus refutaciones a las doctrinas de los falsos testigos de Jehová, siempre desde su lectura de la Biblia, claro. Él insiste mucho en que ciertas interpretaciones, sacan versículos de su contexto original. Perfecto. Son unos análisis que ofrecen interpretaciones, muy específicas. Exacto. Queremos desgranar un poco los argumentos centrales, sobre todo en lo que respecta a la gran muchedumbre de Apocalipsis 7 y de los 144.000 sellados. Exacto. Según estos análisis, la Biblia da una visión muy específica sobre quiénes son. Sí. Y una parte importante es cómo estas enseñanzas bíblicas chocan, digamos, con lo que interpretan los llamados falsos testigos de Jehová. Vamos a ver los puntos clave. Justo. A ver, el material que tenemos se basa en un análisis muy detallado, de pasajes como Apocalipsis 5, 7, 14. Y lo que argumenta es que la Biblia presenta una imagen clara, pero que a menudo se malinterpreta. Sobre todo, según estos estudios, por la organización de los falsos testigos de Jehová. Pues sí. Así que exploraremos qué dice la Biblia sobre su identidad, su destino. Empecemos, si te parece, por la gran muchedumbre de Apocalipsis 7. Según estos estudios bíblicos, ¿qué enseña la Biblia sobre ellos? O sea, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Pues mira, la enseñanza que se presenta es que Apocalipsis 7, versículo 9, describe una multitud enorme, incontable, Sí. que viene de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de todas partes. Vale. Y lo crucial es ¿dónde están? Dice que están delante del trono de Dios y del Cordero. Ajá. Y claro, si miras Apocalipsis 4, versículos 1 y 2, el trono está en el cielo. Así que la conclusión es directa. Están en el cielo. En el cielo. No en la tierra, como, según estos estudios, dicen los falsos testigos de Jehová. Entendido. Además, visten ropas blancas, llevan palmas. Y ojo, Apocalipsis 7:14 dice que vienen de la gran tribulación. O sea, que la atraviesan, que pasan por ella. Vale, claro. ¿Y cómo se relaciona esto con otros pasajes? Mencionas que se argumenta que son la Iglesia. Correcto, sí. El estudio conecta directamente este pasaje, Apocalipsis 7:9, con Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Ahí se habla de gente redimida de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Sí. Que son hechos reyes y sacerdotes y que reinarán. Reyes y sacerdotes. Exacto. Y citando a Apocalipsis 1, versículo 6, se afirma que estos reyes y sacerdotes son la Iglesia, ¿sabes? La que ha sido lavada por la sangre de Cristo. Claro. Por lo tanto, la conclusión que presentan estos estudios es que la gran muchedumbre es la Iglesia entera, glorificada en el cielo, destinada a reinar. Entiendo. Y esto pues choca frontalmente con la doctrina que se atribuye a los falsos testigos de Jehová, que los pondrían en un papel secundario en la tierra. Ya. Las ropas blancas pues simbolizarían la justicia de los santos, de la Iglesia, ¿no? La esposa del Cordero, como dice Apocalipsis 19:8. Y las palmas, la victoria sobre Satanás, Apocalipsis 12:11. Además, se señala que Jesús es su pastor, Apocalipsis 7:17, y él es pastor de su iglesia, claro, como dice Juan 10. Muy claro, sí. Pasemos entonces a los 144.000 de Apocalipsis 7 y 14. ¿Qué enseña la Biblia sobre ellos según estos documentos? Aquí la interpretación que presentan estos estudios bíblicos es muy literal. Se afirma que 144.000 es un número exacto. No es simbólico. Exacto, literal. Sí. Apocalipsis 7, versículos 4 al 8, especifica que son 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel. De cada tribu. Con nombres y apellidos, digamos.
Por lo tanto, se concluye que son exclusivamente israelitas. Se han convertido al cristianismo. No incluye a gentiles. Vale. Y Apocalipsis 14 los sitúa con Cristo en el monte Sión, que se interpreta como la Sión celestial, ¿no? Como dice Hebreos 12:22. Y están cantando ante el trono celestial. Entonces, según esta visión, no son toda la iglesia que está en el cielo. No. Se enfatiza mucho que son redimidos de entre los hombres como primicias. Lo dice Apocalipsis 14:4. Primicias. Eso es. Se interpreta como los primeros frutos israelitas de la iglesia. Son los primeros, digamos, dentro de Israel. Pero no son la totalidad de la iglesia. La iglesia completa, argumentan estos estudios, incluye a la gran muchedumbre, que es de todas las naciones. Ya veo la distinción. Y aquí, claro, se critica duramente la doctrina que se atribuye a los falsos testigos de Jehová, de que solo los 144.000 forman la clase celestial. La Biblia, según esto, dice otra cosa. Entendido. Interesante esa distinción. El material también diferencia, y esto me llamó la atención, entre ser testigo de Cristo y tener el testimonio de Jesucristo. ¿Podrías explicarlo un poco según estos estudios? Sí. A ver, es una distinción que consideran clave. Según este análisis bíblico, la expresión testigos de Cristo, como en Hechos 1.8, se refiere exclusivamente a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos vieron físicamente a Jesús resucitado. Fueron testigos oculares. Claro, lo vieron. Exacto. Hechos 2:32, Hechos 10:39-41, nadie más cumple ese requisito de ser testigo ocular directo. En cambio, tener el testimonio de Jesucristo, que aparece mucho en Apocalipsis. Sí, varias veces. Apocalipsis 1.2, 1.9, 6.9, 12.17, bueno, en muchos sitios. Se interpreta como poseer y predicar la profecía, concretamente la profecía del libro del Apocalipsis mismo, el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis 19.10. O sea, predicar el propio libro. Eso es. Los mártires de Apocalipsis 6.9 o 20.4 son decapitados por esta causa, por predicar la palabra de Dios y este testimonio, esta profecía apocalíptica. Y de nuevo, pues, se usa esta distinción para refutar el nombre y las prácticas de los falsos testigos de Jehová. El punto clave, digamos, es la definición misma de testigo, alguien que ha visto algo, con sus ojos. Verlo directamente. Eso es. Y con esa base, el texto cuestiona directamente al grupo conocido como los testigos de Jehová. Les llega a llamar. Sí. El documento los llama repetidamente falsos testigos de Jehová, argumentando que bíblicamente no cumplen esa condición de visión directa. Vale, pues empecemos por el principio. Antiguo Testamento. Según este estudio, ¿quiénes eran allí los testigos de Jehová? A ver, el texto es muy tajante. Dice que solo los israelitas que vieron a Jehová, pero no todos. ¿Quiénes en concreto? Cita ejemplos como Moisés, que habló cara a cara, según Éxodo 23. O los 74 ancianos de Éxodo 24, que dice que vieron al Dios de Israel. O sea, un grupo muy reducido. Muy reducido. Y Martínez interpreta que ese Jehová visible no era el Padre, sino el Cristo antes de venir a la tierra. Entiendo. Por lo tanto, si el grupo moderno no ha visto a Jehová así... Pues, según este análisis, no podrían llamarse testigos de Jehová en ese sentido bíblico estricto. Vale, esa es la parte del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa con el Nuevo? ¿Con los testigos de Jesucristo es lo mismo? Pues tampoco según este documento. Aquí la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Porque basándose en Hechos 1.8 y otros pasajes como Hechos 2.32 o el capítulo 10, sí, argumenta que Jesús nombró testigos solo a sus apóstoles. Solo a ellos. ¿Y la razón? La clave, según el texto, es que ellos vieron todo, su vida, su muerte y, crucialmente, lo vieron resucitado. Fueron testigos oculares de la resurrección. Y nadie más cumple eso, claro. Exacto. Nadie más vio a Jesús resucitado de esa manera. Por eso el texto insiste en llamar al grupo moderno falsos testigos de Jehová. Y añade que bíblicamente tampoco serían testigos de Jesucristo. Vaya. Entonces, si los cristianos de hoy, según esto, no somos ni testigos de Jehová ni testigos de Jesucristo, ¿qué somos? Introduce alguna otra categoría, ¿no? Sí. Hace una distinción importante. Una cosa, dice, es ser testigo de Jesucristo, que sería solo para los apóstoles. Por haberle visto resucitado. Justo. Y otra cosa muy diferente es predicar el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es ese
Testimonio. Apocalipsis 1, versículos 1 y 2. Y sobre todo, Apocalipsis 19, 10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vale. Y argumenta que los mártires que aparecen en Apocalipsis, en los capítulos 6 y 20, mueren precisamente por eso, por predicar ese testimonio, o sea, el Apocalipsis, no por haber sido testigos oculares. Entiendo la diferencia que plantea. Pero claro, está el famoso pasaje de Hechos 1:8, ¿no? Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Mucha gente lo ve como un mandato para todos. Sí, el texto lo aborda. Lo refuta diciendo dos cosas. Primero, que Jesús se dirigía solo a los apóstoles que estaban allí. Vale, al grupo presente. Y segundo, que lo último de la tierra no significaba todo el planeta. Ah, no. Entonces, Interpreta que se refería al alcance del Imperio Romano de la época. Da ejemplos como Romanos 1:8 o Colosenses 1:6, donde se usa todo el mundo para hablar del mundo conocido entonces, el romano. o sea que el mandato se cumplió con los apóstoles llegando a los confines de ese mundo romano. Esa es la conclusión del análisis de Martínez, sí. Bueno, resumiendo un poco. La idea central de este estudio de Tito Martínez es aplicar la palabra testigo de forma superliteral. Solo quien vio algo directamente. Eso es, y de ahí concluye que ni la mayoría de israelitas antiguos ni los cristianos después de los apóstoles encajan. Por eso insiste con lo de falsos testigos de Jehová para el grupo moderno. Es fascinante ver cómo una definición puede cambiar tanto la lectura de los textos y de los propios nombres religiosos. Totalmente. El documento Los verdaderos testigos de Jehová, expone toda esta argumentación paso a paso. Bueno, pues resumiendo un poco todo esto, estos estudios bíblicos sostienen que la Biblia enseña que la gran muchedumbre es la iglesia entera, redimida de todas las naciones, que pasa por la gran tribulación y va al cielo a reinar. Exacto. Mientras que los 144.000 serían un grupo literal, un número exacto y distinto. Cristianos de origen israelita, las primicias de Israel, pero también parte de esa misma iglesia celestial. Eso es. Una visión que, como hemos visto, se contrapone directamente a lo que estos estudios describen como las enseñanzas de los falsos testigos de Jehová. Así es. La argumentación, como ves, se apoya en leer literalmente los números y las genealogías para los 144.000, en el significado simbólico de las ropas, las palmas para la gran muchedumbre, y en la ubicación celestial de ambos grupos, siempre delante del trono de Dios, conectando versículos clave de Apocalipsis con otros del Nuevo Testamento. Un punto central, como decías, es el día del juicio. La Biblia, según enseña Tito Martínez en estos estudios, presenta una visión muy diferente a la de los falsos testigos de Jehová. Se apoya en Apocalipsis 20:12, ¿verdad? Sí, Apocalipsis 20.12 sostiene que el juicio se basa en las obras hechas en vida, durante la vida terrenal. O sea, nada de una segunda oportunidad durante el milenio para ser juzgado por lo que hagas entonces. Claro. Y critica fuerte la interpretación que hacen los falsos testigos de Jehová de Romanos 6:7. Eso de que el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Martínez dice que eso es. Lo llama doctrina de demonios. Así de claro. Dice que es tomar un texto y retorcerlo completamente fuera de su contexto bíblico. Entendido. Eso es. Vamos a ver qué base bíblica se presenta para todo esto. Pues mira, el núcleo duro del argumento, lo que la Biblia enseña según estos estudios, es que esa gran muchedumbre, La de Apocalipsis 7.9, ¿verdad? la multitud enorme de todas las naciones con ropas blancas, Esa misma. pues que esa multitud es la iglesia de Cristo. Se apoyan mucho en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Donde dice que los redimidos de toda tribu y nación son hechos reyes y sacerdotes. Justo. Y claro, esta interpretación bíblica choca, pero frontalmente, con la enseñanza que estos escritos atribuyen a los falsos testigos de Jehová. ¿Qué dicen ellos según estos textos? Pues que esa multitud sería un grupo distinto. No la iglesia. Un grupo destinado a vivir aquí, en la tierra. Entiendo. Y los estudios de Martínez son muy críticos con eso. Muy críticos. Lo califican de doctrina de demonios. Un engaño de los falsos ungidos de esa organización. Palabras textuales. ¿Y qué me dices de la pregunta que hace el anciano en Apocalipsis 7:13? Pregunta, ¿quiénes son estos vestidos de ropas blancas y de dónde han venido? ¿No sugiere que no los haría? Bueno, el análisis que se hace en estos estudios es que no es una pregunta de ignorancia. Es más bien una figura retórica.
como cuando Dios pregunta a Caín dónde está Abel, sabiendo perfectamente lo que ha pasado. Algo así. Una forma de introducir la explicación. Fíjate en la respuesta de Juan. Señor, tú lo sabes. Y luego el anciano lo explica. Entendido. Para Martínez, eso confirma que la identidad de la muchedumbre como la Iglesia era algo ya sabido. Correcto. Los textos también critican fuerte la doctrina de los falsos testigos de Jehová sobre la parusía, la segunda venida de Cristo. Sí, critican esa idea de que Cristo vino de forma invisible en 1914. Martínez afirma rotundamente que la Biblia enseña otra cosa. Una venida visible. Una venida visible y física, y posterior a la tribulación. Cita Mateo 24, Hechos 1. Pasajes que hablan de verle venir en las nubes. Y también rechazan el cálculo para llegar a 1914, ¿no? Totalmente. Dicen que partir del 607 a.C. para la caída de Jerusalén es históricamente incorrecto, que la fecha correcta es el 586. Califican ese cálculo del 607 de manipulador, directamente. Sí, sin rodeos. Y ojo, otro punto polémico que él extrae de la Biblia, que Jesús no murió por todos, sino específicamente por sus ovejas. Por los creyentes. Por los creyentes, sí. Se basa en Juan 10, versículos 11 y 15, una muerte selectiva, digamos. Interesante cómo se van conectando los puntos. Hablemos de Apocalipsis 7, la gran muchedumbre y los 144,000 sellados. ¿Cuál es la interpretación que ofrece Tito Martínez basándose en la Biblia? Pues, para él, la gran muchedumbre es la Iglesia redimida por Cristo. Y muy importante, vista en el cielo, delante del trono. Apocalipsis 5, 9, 10 lo describiría así. Los que salen de la gran tribulación. Apocalipsis 7.14. Justo. Y esta visión celestial, fíjate, choca con dos ideas según Martínez. Por un lado, con el rapto secreto antes de la tribulación, el pretribulacionismo, y por otro, con la enseñanza de los falsos testigos de Jehová, que la ven en la tierra. ¿Y los 144,000 entonces? Serían un grupo específico dentro de esa gran muchedumbre celestial, israelitas creyentes, según su lectura. Vale. Pasemos a otro tema central para los falsos testigos de Jehová. La parusía invisible de Cristo en 1914. Tema clave. Parusía, la presencia o segunda venida. Tito Martínez argumenta que la Biblia, no apoya esa idea de invisibilidad ni esa fecha. Se va a Mateo 24, 29, 30. Describe la venida como algo cósmico, visible para todos, inconfundible. ¿Y después de la gran tribulación? No antes. Exactamente. Después. No de forma invisible en 1914. Cita Hebreos 9:28. Aparecerá por segunda vez. Y Hechos 1, la ascensión. Promete un regreso igual de físico y visible. Y además cuestiona la base del cálculo de 1914, ¿no? La fecha de la caída de Jerusalén. Sí, ahí entra en la cronología. Rechaza el 607 a.C. que usan los falsos testigos de Jehová. Martínez afirma que la historia y la Biblia apuntan al 587 o 586 a.C. Y claro, si esa fecha base es incorrecta, todo el cálculo de los 2520 años hasta 1914 se cae. Se desmonta, exacto. Según su análisis. Tito Martínez también diferencia entre ser testigos de Jesucristo y dar testimonio de Jesucristo. Sí, una distinción basada, dice él, en la Biblia. Ser testigo era para los apóstoles los que vieron a Cristo resucitado. Dar testimonio es lo que hacen los creyentes hoy, predicar el Evangelio, la revelación, el Apocalipsis. Para ir resumiendo, estos estudios bíblicos basados en el trabajo de Tito Martínez presentan una visión muy clara. Clarísima. La gran muchedumbre es la Iglesia. Y la Iglesia pasará por la gran tribulación para después reinar con Cristo. Y esta interpretación bíblica se opone radicalmente a lo que, según el autor, enseñan los falsos testigos de Jehová. Exacto. Son puntos doctrinales clave que forman parte de un cuerpo de trabajo más amplio de Martínez, ligado a lo que él llama la Iglesia del Padre y del Hijo. Se insiste mucho en esa diferencia, en marcar la línea entre la interpretación bíblica que se defiende y la que se critica. Muchísimo. Y de hecho, Tito Martínez, el autor, ofrece estos estudios bíblicos y otros libros suyos gratis. Se pueden descargar desde su sitio web. ¿Cuál es la web? Es las 21tesisdetito.com. Ahí está todo disponible. Y bueno, supongo que el enlace concreto a estos estudios estará en la descripción de este audio, ¿no?
Seguramente sí. En la descripción o en los comentarios. Bien, pues creo que hemos cubierto los puntos esenciales. Sí, a modo de resumen, hemos explorado cómo estos estudios bíblicos de Tito Martínez presentan argumentos basados en su lectura de las Escrituras para refutar doctrinas clave atribuidas a los falsos testigos de Jehová. Puntos sobre el juicio, la naturaleza de Cristo, la gran muchedumbre, la parusía, sosteniendo que la Biblia enseña algo diferente. Exacto. Son análisis detallados que buscan dar una perspectiva doctrinal distinta. Y para cerrar, una reflexión. Adelante. ¿Cómo afecta el encontrarse con interpretaciones tan distintas, tan enfrentadas sobre estos temas del fin de los tiempos? ¿Cómo influye en la propia comprensión de la Biblia y en la relación con otros grupos? Buena pregunta para darle una vuelta, sí señor. Deja pensando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.